Buenos días. Lo que vamos a ver en esta presentación son las novedades que tiene esta fase 2 o versión 2.0 del Gemelo Digital de Punta Arenas. Recordemos que el Gemelo Digital de Punta Arenas es un proyecto desarrollado como ente ejecutor por la Cámara Chilena de la Construcción a partir de los resultados obtenidos de la mesa Punta Arenas, la ciudad que queremos, ¿ya? Principalmente tomando en cuenta los análisis que se hicieron en esa mesa que convocó a gran parte de la ciudadanía, la mayoría de las instituciones públicas y privadas, de los actores públicos y privados de la ciudad y toma como referencia un indicador que es el índice de bienestar territorial. Hay dos indicadores que se utilizan habitualmente como referencia en la planificación urbana, ¿no es cierto? Que es el índice de calidad de vida urbana que desarrolla el Observatorio Ciudad de la Universidad Católica, viene en conjunto con la Cámara, y el índice de bienestar territorial que lo ha desarrollado la Universidad Adolfo Ibáñez a través del Centro de Inteligencia Territorial y la Cámara. Y estos indicadores toman como base indicadores del Instituto Nacional de Estadística, principalmente de los censos, ¿no es cierto?, y de cierta percepción de la ciudad como calidad de vivienda, calidad del espacio público, movilidad, cercanía a servicios y otros más. El índice de bienestar territorial principalmente considera o distribuye la ciudad en zonas de índice alto, intermedio y bajo, que están asociados a una media, ¿no es cierto?, de toda esta suma de indicadores, ¿ya? Ese es el contexto. Y este Gemelo Digital de Punta Arenas es un visor territorial de información geoespacial integrado en 2 y 3 dimensiones en un solo sitio, en un solo lugar. A diferencia de otros visores que existen hoy día, desarrollados principalmente a través del Servicio Nacional de Información Territorial, ¿no es cierto?, del SNIT, y información que uno encuentra en IDE Chile, para cada repartición pública hay muchos visores, pero cada visor es temático y específico en un aspecto y no es posible, digamos, ver varios en un solo lugar. La ventaja que tiene de tener una réplica virtual, en este caso de la ciudad de Punta Arenas, en un solo sitio, permite poder comparar, analizar, establecer aproximaciones y facilitar sobre todo la toma de decisiones en la planificación urbana. Hemos podido ver que al juntar toda la información disponible, tanto de los instrumentos de planificación territorial, de la vialidad, del IBT, las unidades vecinales, la edificación en 3D, la arborización en 3D, las ciclovías, hay algunas capas que están en desarrollo hoy día que muestran el tráfico a tiempo real, levantando la información de los GPS de los vehículos y de los celulares. Un poco Waze, ¿no es cierto?, funciona con usuarios, entonces uno depende del usuario que entregue una información y además tiene unos iconos que ocupan mucho espacio en una interfaz gráfica, sobre todo si queremos ver un mapa en un teléfono celular, esos iconos son demasiado grandes. Y hay una capa de servicios que hoy día solamente es para los usuarios que tienen cuentas en la empresa que presta servicio de información geográfica, pero porque están en una versión beta, levantan la información del tráfico, como les decía, cada 5 minutos se actualiza. Nosotros lo hemos estado testeando y esperamos que en una fase futura o siguiente de publicación podamos contar con él. Entonces, sobre todo en las fases de diagnóstico y de desarrollo de imagen objetiva de los planos reguladores, esta herramienta o este instrumento es muy útil, porque permite optimizar los tiempos de análisis y de decisión. ¿Era? Ah. Eso. ¿Cómo pasó? Parece que... Ahora sí. Bien. La metodología con que se ha desarrollado este proyecto, primero tiene que ver con la estructura del equipo. Hay fuentes de información, hay participantes y hay escritores. En el caso de las fuentes de información, principalmente está la base de datos que nos entrega IDE Chile. IDE Chile hoy día está alojado en el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿no es cierto? Y
tiene, de hecho, la Secretaría Ejecutiva del SMIT también está ahí. Es donde uno puede encontrar la información. Hay que revisarla, hay que verificar que corresponda a las últimas actualizaciones, ¿no es cierto? Que esté validada, que esté publicada en el diario oficial. Hay varias consideraciones que se deben tener cuando uno va a seleccionar la información. El Instituto Nacional de Estadísticas, además, por la información del censo, perdón. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda. En este caso, también hemos trabajado con el Ministerio de Vivienda Nacional en cuanto a las capas de información y a los archivos que hemos podido descargar desde la infraestructura de datos geoespacial. Como referencia a la cartografía que nos presenta en Internet el Servicio de Impuestos Internos para poder ir revisando y comparando la información que nosotros tenemos en las otras capas y verificando que sean concordantes. Ahora, dentro de las organizaciones que participan activamente en el caso del gemelo digital de Punta Arenas, está el Gobierno Regional de Magallanes, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. En particular, quiero destacar la participación muy dinámica y activa de la Dirección de Obras Municipales y de la SECPLA, asesoría urbana también. Hemos tenido reuniones con cada uno de ellos y nos han aportado una gran cantidad de información actualizada, ¿no es cierto? Y otra que se ha generado internamente en la municipalidad de aspectos específicos y de interés para publicar. Las empresas de servicios básicos, Gasco, Aguas Magallanes, el MAC, aún todavía no hemos publicado la capa del MAC, pero la red de gas y la red de agua potable, alcantarillado y grifo de la ciudad también están. Eso es un logro importante porque habitualmente esta es información privada, información que no se conoce, que no se dispone públicamente y han tenido la disposición y la gentileza de compartir en un cierto nivel la información. De hecho, cuando hicimos el lanzamiento de la primera versión en el mes de julio, los profesionales de Gasco decían, es primera vez que vemos por dónde pasa la red de agua antes de romper la calle. Claro, y eso, pleno siglo XXI, en realidad seguimos haciendo. Entonces, ahí hay ya un caso concreto de cómo poder beneficiarnos con la información cuando está disponible. Bueno, y como ejecutores, la Cámara tiene la construcción de Punta Arenas y Grimsur Arquitectos, que la empresa representa. Desde el punto de vista del flujo de trabajo, nosotros hemos recibido la información de distintas formas. Los archivos Shapefile y Geodatabase, que son archivos de GIS, de metodología GIS, ¿no es cierto? Geographic Information System, que es diseño paramétrico finalmente, ya tiene geometría y datos. Igual que BIM. En BIM también hay geometría y datos. En BIM son de edificaciones o de obra de infraestructura, en GIS es de territorio, ¿no es cierto? De todas las componentes del territorio, ya sean intervenciones humanas o naturales. También hemos recibido información en archivos Excel, en planillas Excel. Y además estamos generando información en planillas Excel. Por ejemplo, para la versión 2.1, más adelante vamos a presentar, a publicar una información la cual estamos desarrollando en una planilla Excel. De hecho, en general los programas de diseño paramétrico conviven muy bien con las planillas Excel. Y es posible generar una retroalimentación y una actualización de los datos en forma asociativa. También hemos recibido información en archivos DWG, de plataformas CAD. Y también hemos recibido información en formatos PDF, los cuales hay que editarlos, pasarlos para poder llevarlos todos a finalmente una publicación. El procesamiento de datos, se han utilizado varias plataformas para poder visualizar lo que está publicado hoy día. Para esta fase, nosotros recibimos archivos de nube de puntos de un vuelo tripulado que se hizo sobre la ciudad de Punta Arenas con un escáner láser, ¿no es cierto?, con un LiDAR que nos aportó la SECPLA, la municipalidad, el encargado del CISCO, que fue un levantamiento que hizo una empresa de Santiago para la modificación del plan regulador, ¿no es cierto? Pero esa nube de puntos, que eran millones de puntos, además tenía ruido, escaneó todo.
escaneó los autos, escaneó las gaviotas que estaban sobre el techo, los techos de los edificios, y además variaciones lumínicas también generan ruido, entonces había que, hay que hacer un trabajo de limpiar punto por punto. Por lo tanto, aquí se utilizaron varias plataformas de procesamiento de nubes de puntos, editores de mapa que trabajan con fuente abierta, que son colaborativos, donde hay muchas personas trabajando en la edición de ese mapa en forma simultánea, software de procesamiento de la data geoespacial, software de procesamiento de pasar las nubes de puntos a curvas de nivel, mallas poligonales, poliedros o superficies topográficas, ¿no es cierto? Programación visual para organizar y para automatizar esos procesos y optimizarlos y finalmente publicar. Y la publicación está hecha en ArcGIS Online y además en un sitio web que tiene como hosting un servidor VPS2. VPS2 que tiene 40 GB de espacio en disco, 4 GB de memoria RAM asegurada y 1 TB de ancho de banda mensual. Igual eso es importante. Uno podría pensar, ¿por qué no se habían hecho esto antes? En general, los hosting o los servidores de las instituciones públicas son compartidos. Por eso cuando hay alta demanda, ¿no es cierto?, se caen, porque llegan a su límite. Muchas veces tienen el típico, cuando uno contrata un hosting para una página web, son como 50 megas. Cuando uno llega al límite, ahí se detiene el flujo y se cae, ¿no es cierto?, el sitio. Bueno, en este caso, este es un servidor dedicado para que, en el fondo, por una parte está alojado en el ArcGIS Online, que tiene muy buena estabilidad, pero también tiene el respaldo del VPS2 para asegurar que la página no se caiga. El respecto del procesamiento de la información de las novedades que se presentan ahora que están en 3D, esa es la nube de puntos, esa es la nube de puntos ya procesada, porque la nube de puntos se entregó en 144 archivos .las, ¿no es cierto?, separados. Y aquí ya está procesado, en este caso ahí está con Global Mapper, con Revit y con Recap. Y ven esos puntitos de ahí, esos puntos son ruido. Entonces, eso es uno tiene que acercarse, porque si no, cuando se levanta, los programas que generan la geometría en 3 dimensiones empiezan a unir todos los puntos, entonces ahí aparecen como unos pináculos, se ven unas formas extrañas, ¿no es cierto? Y hay que organizar. Es un trabajo bastante meticuloso y que demanda bastante tiempo. Aquí ya hay una zona donde vemos ahí la costanera con un mayor trabajo de limpieza en el número. Ahora, claro, el levantamiento del 3D a partir de la nube de puntos entrega la geometría real de la ciudad. O sea, muestra las pendientes de los techos, la forma exacta de los árboles, ¿no es cierto? Pero levanta ruido. O sea, por ejemplo, las gaviotas en el borde del techo de un edificio es un tema que hay que limpiarlo con bastante cuidado para que después desaparezca, por lo tanto demanda tiempo. Pero sirve como referencia, porque en el fondo al generar una capa que tiene en este caso curvas de nivel y una malla poligonal, tiene coordenadas en X, Y y Z, y sobre todo las coordenadas Z son importantes para usarlas como molde. Finalmente entendimos que lo que había que hacer era usar esta estructura como un molde para poder ir levantando la información con una geometría más simple y que también desde el punto de vista gráfico fuese simple, que es a lo que llegamos y que está publicado. Hicimos pruebas de procesar esa información directamente de la nube de puntos, esto está en ArcGIS Pro, y si se fijan, por ejemplo, hay acá en el gimnasio Kings, ¿no es cierto?, o en el Hotel Dreams, en todos los edificios se ve como una rugosidad. Esa es parte del ruido que tienen las construcciones, que tiene la nube de puntos, digamos. Entonces, que al traspasarlo se mantiene. Claro, vemos las pendientes de los techos, pero todavía se ve como mucho ruido en eso. Entonces, optamos porque esta información nos entregara, sobre todo, el molde del eje Z, para poder ir levantando después por partes de la ciudad. Luego con eso comenzamos a realizar pruebas, esto es en Formit. Fuimos realizando pruebas levantando los predios a partir de un mapa base, también de OpenStreetMap, y levantando la información con la data de las alturas que estaban en la capa que mostraba previamente. Y luego
el mes de junio de este año, se publicó para los usuarios de Esri una capa de información, una capa para escenas 3D que contiene información basada en los mapas vectoriales de OpenStreetMap y que levanta información en 3D y es una plataforma colaborativa. O sea, por ejemplo, en la ciudad de Punta Arenas, cuando comenzamos a trabajar con esta herramienta, habíamos 55 personas distintas levantando la información de 3D de la ciudad. Eso es muy bueno porque cualquiera que tenga, hay que crear una cuenta en OpenStreetMap, hay que tener ciertos conocimientos básicos, ¿no es cierto? Y uno puede ir entregando información. Por ejemplo, aquí es clave que si nosotros tenemos información de la DOM digital, de las alturas que hay por cada una de las edificaciones, ese dato se puede cargar y podemos ir levantando esa información. Entonces, con base en el mapa vectorial de OpenStreetMap, se actualiza el mapa que se llama OpenStreetMap Daylight, ¿no es cierto? Luz de día, y con ese se actualiza la escena en 3 dimensiones. Entonces, la información que nosotros hicimos al procesar la nube de puntos nos sirve como referencia ya para ir entregando alturas en el OpenStreetMap. ¿Ya? Así se está procesando la información en 3 dimensiones. Entonces, esto está en desarrollo, es colaborativo y se está actualizando todos los meses. Sí. ¿Las consultas al tiro? Sí, Vamos, pues, tengo varias. Bueno, Juan Carlos Andrade, director regional de ONEMI. ¿Ya? Dentro de los visores que usted habla, ¿tienen considerado o has podido escuchar respecto al visor de gestión de riesgo de desastre? Sí, está. ¿Está? Sí. Ya está. La información respecto a esta gestión de riesgo colaborativa, la información que entrega, por ejemplo, el CHOA y el Centro Sismológico Nacional respecto de las zonas inundables, ¿también tienen considerado? Están dentro de esta, porque hay mucha información que, sobre todo para la construcción, es muy importante esa parte. Y la integración también, por ejemplo, el mapa, tuvimos la semana pasada, ¿no es cierto?, un simulacro por deporte de Río Las Minas, con afectaciones a parte importante de la infraestructura de la ciudad. ¿Están consideradas también esos mapas de inundación que son oficiales y que están en las páginas? Sí, ya. Lo voy a explicar cuando pase la diapositiva. Ya, ¿vale? Perfecto. Gracias. Entonces, con esta metodología, que además considera, ¿no es cierto?, la revisión de los mapas que están en la base de datos del IDE y la edición de las tablas de atributo correspondientes, presentamos esta versión 2.0 o fase 2.0 del gemelo digital de Punta Arenas. Primero, incorporamos como mapa base el OpenStreetMap versión 2, que está referido a ese mapa vectorial y que ya considera la proyección de edificación. ¿Ya? Está actualizada la vialidad, están actualizadas las áreas verdes, está actualizada rutas peatonales y además la edificación. Se incorpora también la imagen satelital de alta resolución que provee ESRI, que la característica que tiene es que esta imagen que vemos acá, la última actualización era el 22 de septiembre. Entonces, nosotros tenemos existe en Punta Arenas una imagen, ¿no es cierto?, de un levantamiento aerofotogramétrico de alta resolución, que es del año 2020. Entonces, la ventaja que tiene esta capa es que es información también actualizada, también se actualiza mensualmente. No tenemos que actualizarla nosotros mensualmente, sino que como está linkeada a un servicio web de la empresa que provee esta plataforma, se va actualizando sola. Entonces es posible apagar o encender, ¿no es cierto?, según se requiera. Incorporamos la capa de las unidades vecinales. Está en los límites territoriales de cada unidad vecinal, las juntas de vecinos que las componen y sus directivas. Ya, de hecho, vamos a tener una reunión también el día de mañana para poder revisar la información que corresponde a la actualización. Esta última actualización, la información fue aportada por SECPLA y por el Ministerio de Desarrollo Social. Se incorporó también una capa con el catálogo de socios de la Cámara Chilena de la Construcción de Punta Arenas. Están indicadas la ubicación y el nombre, y además los colores identifican si es socio empresa o socio persona.
las empresas socias de la Cámara de Punta Arenas que no tenían dirección en la ciudad de Punta Arenas fueron alojadas en la dirección de la Cámara, ¿ya? Porque si no, no aparecían en el mapa, porque como esto es una escena local, había empresas en Natales, otras empresas en Santiago, por lo tanto quedaron en la dirección de la Cámara. Desarrollo de la edificación 3D, en general, cuando hicimos el lanzamiento en julio, tuvimos una reunión, ¿no es cierto?, con la municipalidad y pensamos por dónde comenzamos a levantar la información 3D y pensamos a partir del centro, ¿no es cierto?, de la Plaza Muñoz Gamero, desde ahí hacia afuera en Anillo, generando el levantamiento. Entonces, ahí esto está en desarrollo, pero está apareciendo con una gráfica bastante amigable y como les decía, está basado en varias fuentes de información, en las nubes de puntos, en el procesamiento 3D de las nubes de puntos y además en el trabajo colaborativo del OpenStreetMap. Se incorporaron y también están en desarrollo la arborización en 3 dimensiones y se está buscando además que la expresión gráfica de los árboles corresponda a la arborización particular de Punta Arenas, cipreses sobre todo, ¿no es cierto? Y que también se parezca lo más posible a la realidad. Se hicieron algunos ajustes gráficos en varias capas. En el caso del plan regulador y el límite urbano se destacó el límite urbano, se modificó la carta de colores de las zonas del plan regulador. También se hicieron algunos ajustes en el censo del 2017. Lo que publica esta capa es densidad de vivienda y densidad de población por manzana. Aquí quiero detenerme en un tema que no es menor, la estandarización. Un estándar, a diferencia de una ley, ¿no es cierto?, es una directriz basada en principios. Cuando un estándar no dice cómo hay que hacer algo, pero sí dice qué hay que tener en cuenta o cuáles son las condiciones mínimas para que algo resulte bien, ¿cierto? A diferencia de una ley que es un precepto legal que se debe cumplir y que si no se expone a multa. En el caso del estándar es importante que considerar que cuando hablamos de información geoespacial son muchos los parámetros, por lo tanto estandarizar podría quizás pensar en establecer ciertos principios como un piso mínimo. Por ejemplo, de tener un sistema de clasificación cuando se va a levantar información, cualquiera sea. Uno lo puede imponer en el sistema. Y me explico. El MIMBU establece una categoría para la edificación, ¿no es cierto? Según la materialidad y según la calidad. Tenemos A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por ejemplo, vivienda de albañilería, calidad normal, C3. Pero resulta que en el censo, en la tabla de atributos del censo, uno se encuentra con que cuando lo lleva a planilla Excel, habían 18 columnas. Porque para una vivienda C3, alguien le decía vivienda de ladrillo rojo, en más o menos. Otra decía casa de material, otra decía vivienda de albañilería, otra etcétera. Para una misma categoría habían muchos sistemas de clasificación, o ninguno. En realidad no había un sistema de clasificación. Entonces a lo mejor ahí empiezan a dar luces también de que, así como en edificación, existe un estándar nacional BIM, ¿no es cierto?, hoy día para proyectos públicos, y el estándar BIM dice, hay que utilizar un único sistema de clasificación o hay que usar un sistema de clasificación para que todos los actores nombren de la misma manera a todos los elementos. Es decir, a la fundación le vamos a decir C012 fundación, todos lo tienen que llamar igual. Y que no suceda como hoy, que en la especificación técnica tiene un código y un nombre, en el temisado tiene otro, en la carta GAN tiene otro, y después en obra se le llama de otra manera. Entonces, quizás también es posible pensar en implementar o en desarrollar alguna estandarización para la información, para que sea más fácil clasificarla, porque al final también es un tema de tiempo. El mapa de riesgos. Esta información que se descargó del IDE de la UNED, ¿ya? Y lo que presenta son las áreas de riesgo de inundación de tsunami, es lo que está en azul. De hecho, en el visor, si ustedes se acercan, está animada el agua también. Las líneas rojas son las vías de evacuación de tsunami. Hay unos puntos que están cuando uno se acerca, que están como un farol, que son los puntos de encuentro del tsunami. Los círculos que tienen gradientes de amarillo y rojo son las áreas de riesgo de incendios forestales. Y estas líneas que están en azul son las áreas de riesgo que están en el plan regulador por causas naturales. Entonces,
No entraba en detalle de ver si esta información está cruzada con el CHOA Sí, ahí hay un tema que ahí hay un detalle. Ese es el mapa de evacuación, de evacuación. no de inundación. Perfecto. El de inundación especifica puntos Valle Mardones y sectores muy específicos en la esquina y sobre todo amplió, porque se hizo un análisis nuevo el año pasado, a la zona de Metanex, en el sector de la Valle Galley. Entonces, la de Valle Laredo. Entonces, es importante porque eso es alarmante. Claro. Es alarmante. Entonces, la realidad, eso es el plan de evacuación que el municipio también lo tiene, pero en realidad es el otro mapa que es el de inundación que está ahí mismo, en el mismo sitio. Y ahora hay un correo, Sí. contacto@gemelodigitales.com, y el propósito, además de incorporar, es generar retroalimentación. Es fundamental, porque sobre todo en estas dos primeras, en la primera etapa de descubre fue levantar lo que había y dejarlo arriba. Sí. Ahora hemos ido generando nueva y afinando información y afinando la gráfica, pero falta, la etapa que viene es con análisis. Entonces, por favor. Sí, no, cuente con eso. De hecho, ahí también falta el mapa de inundación por desborde, que va con el análisis de todo el proyecto que tiene Cernagemín, que es una infraestructura muy potente de geólogos y también drones y todo ese cuento, que están en este minuto en renovación del trabajo, ha determinado una zona de inundación en la parte media alta de la cuenca sobre la ciudad y que debe estar integrado en el mapa de. Perfecto. Y hay otro aspecto importante que te lo dejo para que sea Jamil, no sé si lo integraron a esta actividad, es el hecho de la mapa de peligro de relaciones en masa, sí, que afecta a las zonas urbanas, periurbanas, ¿no es cierto?, y a las vías de comunicación, que eso es un temazo también importante bajo el punto de vista de tanto del turismo y de nuestra infraestructura vial, que es la base de nuestro trabajo en el día a día. Y también te lo ofrezco para que lo veamos y posteriormente lo podemos poner. Recojo el guante, así que quedamos a la espera de la información. Sobre todo recordarnos en realidad y si nos puede indicar dónde está el enlace, lo enlazamos más rápido. Ni un problema. Súper. Luego también está la actualización, hicimos algunos ajustes gráficos en el plan maestro de las lluvias, principalmente eran de espesores y grosores de líneas. Esta es una información que estaba en CAP, por ejemplo, que hubo que procesarla, ¿no es cierto? Fue recibida de parte de Cadón, donde están indicados los colectores y algunas cámaras. También en la red de aguas Magallanes hicimos algunos ajustes, principalmente en los grifos que se ven acá, ¿no es cierto?, que antes aparecían como un círculo naranjo grande, ahora están bastante escalados, es un grifo el icono que aparece, y también realizamos ajustes en los grosores de líneas y colores. En el caso de la red de gas también, ahí podemos ver que están diferenciadas por colores la red primaria, secundaria y terciaria respecto de las presiones que se entregan. En general, la red de aguas Magallanes y la red de gas no indican profundidades, porque cabe destacar también, de hecho cuando uno abre por primera vez el visor aparece un aviso legal, que este visor es de carácter orientativo y referencial y no reemplaza la vía legal y administrativa. Tanto no reemplaza una factibilidad, no reemplaza una información previa, pero sí permite establecer una visión preliminar de la ciudad y el territorio. También en la capa de vialidad estructurante se hicieron algunos ajustes. Esta capa entrega información de tipo de vía, el nombre, la carpeta. En las ciclovías también entregan información sobre la ubicación, la extensión, en qué etapa se encuentra, si es diseño, ejecución o ejecutada. En las aceras, estas fueron las aceras que surgieron luego del estudio de la ciudad que queremos, que fueron el plan de recuperación de aceras. El equipamiento, en este caso, se indican equipamiento cultural y de salud. Se incorporaron en las capas de predios, hay dos. Los predios en dos dimensiones, en el fondo entrega cada uno de los sitios con datos básicos como son la dirección, nombre de la calle, número, la superficie del predio y el perímetro. Y la capa de predios en tres dimensiones que entrega cierta información
de condiciones urbanísticas y de edificación, ¿no es cierto? Es como una CIP preliminar, digamos, pero no tiene toda la información. Entonces esta capa es característica porque en el fondo levanta en 3 dimensiones las alturas máximas permitidas por predio. No es el volumen teórico, pero sí entrega como referencia una altura máxima posible. Y también se ajustaron los colores que antes tenía casi el círculo cromático completo que molestaba un poco, y hoy día se trabajó con, en general, el criterio cromático que se tomó fue lo de usar colores análogos. También se ajustó la información de los proyectos 2022, estos son proyectos públicos, FNDR, proyectos BIMBU, cada información fue arrojada por la CEPA, está en la página de la municipalidad, ¿no es cierto?, en la Secretaría de Planificación Comunal. Dentro de los estudios que se hicieron en Punta Arenas, en la ciudad que queremos, también se hicieron algunos ajustes en los lugares que enorgullecen a la ciudadanía, resultado de las encuestas que se hicieron en esa mesa, los lugares que avergüenzan, indicados también ahí, y finalmente también se ajustó gráficamente las zonas del índice de bienestar territorial del 2012. Y aquí quiero hacer un primer análisis. En realidad, el verde oscuro es el IBT alto, el verde manzana es IBT intermedio y el verde claro es IBT bajo. ¿Ya? Esto es 2012 y esta es la que estaba publicada en el mes de julio. Con este mapa se trabajó en Punta Arenas de la Ciudad de Guillermo. Índice de bienestar territorial, que es un indicador que se toma en base a varios indicadores que tienen que ver con calidad de vivienda, calidad del espacio público, seguridad, accesibilidad, seguridad, movilidad, acceso a accesibilidad a servicios. Fíjense, esta es el IBT del 2021. A ver, el IBT del 2012 y del 2017 lo levantó el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, está publicado en su página, índice de bienestar territorial.cl, ¿ya? Y tomó esas tres clasificaciones para zonas, IBT alto, intermedio y bajo. Pero el del 2021 es un estudio impulsado por la Cámara junto al Observatorio Ciudad de la Universidad Católica. Y cambió el estándar, cambió los nombres. Ahora se llama zonas no críticas, zonas críticas y zonas medias. Uno tiene que revisar a qué corresponde. Y la verdad es que coincide. La no crítica coincide con el IBT alto del estudio anterior, la media con las intermedias y las críticas con las bajas del anterior. Pero pudo haber seguido siendo el mismo nombre, no tenía sentido cambiarlo. Ahora fíjense lo que sucede en la zona sur. Aquí antes había IBT intermedio y ahora esa zona está considerada como baja según los indicadores. ¿Por qué podría pasar eso? Un desarrollo de iniciativa. ¿Dónde se concentran los microbasurales? Generalmente sí, en el sector de parques y hoteles del mundo. Que una de las consideraciones que pedían ustedes, por ejemplo, era levantar información de dónde se estaban generando alertas en la ciudad, desde el punto de vista de microbasurales. Entonces, aquí ya hay una herramienta que permite ir comparando. Lo que nosotros queríamos hacer en un momento, y lo vamos a evaluar, por ejemplo, generar una línea de tiempo donde uno puede ver cómo va cambiando el IBT, pero en este caso tenían parámetros distintos. Entonces no podíamos cambiar nosotros los parámetros porque había que asegurarse que correspondían a la misma clasificación. Ahí nuevamente nos encontramos con el tema de la estandarización. Bien, también se ajustaron gráficamente las zonas prioritarias de inversión que arrojó como resultado Punta Arenas en la ciudad de Vigremos. Las áreas a densificar, que están marcadas ahí con colores naranjos, adyacentes a las principales vías, a las vías que tienen doble calzada. También los corazones de barrio a desarrollar, que se generaron ahí con una capa 3D y transparente para poder visualizar cuáles son las calles y los entornos correspondientes. Y se incorporó la herramienta de análisis de luz de día. Que aparece abajo, ¿no es cierto?, dentro de los botones. Uno puede indicar el día, la hora, proyectar las sombras y puede ver el recorrido, ¿no es cierto?, la proyección de sombra de luz de día en una determinada fecha y hora. ¿Ya?
¿Qué otra cosa se incorporó en esta versión 2.0? La versión beta para dispositivos móviles. De hecho, al abrir el visor, ahí abajo donde están los participantes, hay un banner que dice versión móvil, hay que pinchar ahí, ¿no es cierto? Y eso genera un acceso directo a la página de ArcGIS Online. Desaparecen de la visualización los participantes, digamos, en el sitio web y se accede directamente. Y hasta el momento está funcionando bastante bien en tablets y teléfonos. Hay algunos teléfonos que hemos visto que presentan algunos problemas, probablemente porque tienen mucha memoria ocupada. Por eso es versión beta y también, nuevamente, es importante el correo contacto@gemelodigital.com porque la retroalimentación aquí es clave para poder mejorar el servicio y el visor. Y lo que viene para la próxima publicación, las próximas publicaciones o actualizaciones, el mercado de suelo urbano, estamos levantando una vez a la semana las compraventas en el conservador de bienes raíces de Punta Arenas. Eso lo estamos llevando a una planilla Excel que tiene una cierta estructura para poder después georreferenciar la data y obtener el valor unitario por metro cuadrado georreferenciado. Los campamentos informales de vivienda, humedales, los datos de la DOM digital, en este caso los permisos, las alturas, ¿no es cierto?, las excepciones, y alguna base de datos del GeoMop, que principalmente hay uno que es el control ciudadano de obras. Es una capa que ya está disponible y que es bastante interesante de poder visualizar, ¿no es cierto?, que indica cuáles son las obras en ejecución, los presupuestos autorizados, y en qué etapa se encuentra y dónde está. Eso es lo que quería presentarles. Sergio, la Universidad de Magallanes, ¿ha contemplado un análisis demográfico que permita, o infrarrojo, que permita contribuir al análisis de eficiencia técnica de la casa? ¿Se podría hacer? Sí, un mapa de calor de alguna manera, ¿no es cierto? Claro, Sí, sí, está considerado poder incorporarlo de aquí a ahora en marzo, digamos, que tendría que ser la finalización de la fase. Nosotros te considerado también incorporar a las empresas de telecomunicaciones hoy en día, tener registrado y una radiación de cómo está la diferente densidad de comunicación que puede haber, tanto 4G, 5G de las diferentes compañías de teléfono, y también poder proyectar hoy en día lo que es Internet, que a través de fibra óptica, por dónde son los lugares para tener una dimensión y poder saber cuáles son los lugares donde uno puede acceder a esos servicios. ¿Tiene considerado? Sí, muy buena observación. Hasta el momento no hemos tomado contacto con ellos porque la prioridad era levantar los servicios básicos. Como puede ver, está gas y agua y aún falta subir la cama de electricidad. Pero sí, correspondería también subir esa información. Porque permitiría, sobre todo lo que es el servicio de móvil, es como principal para poder saber dónde uno puede tener esos servicios disponibles para poder tener estos mismos datos. Y la otra pregunta es ya que se ha dado también la parte de ciberseguridad. Esto tiene cierta información que también es sensible, realmente. Esto tiene alguna medida de resguardo, capas, o todos pueden acceder libremente. Se puede acceder, pero no se puede descargar. Ya. Y el sitio web tiene contratada la seguridad HTTPS. O sea, si entra va a ver que no va a aparecer la advertencia que no es sitio seguro. Es sitio seguro. Lo estamos revisando permanentemente. Y hasta el momento no hemos tenido ninguna ciberataque. No hemos tenido ningún ataque, ninguna intervención, ninguna advertencia, porque además está en el servidor de y generalmente uno pide reportes. Por ejemplo, la semana pasada hubo intermitencia en eso y en ciertas capas de información. Entonces se demoraba un poco más en descargar y nos llegaba la advertencia. Directamente si tenemos un problema en tales capas, pero que era un tema del servidor de ellos. Entonces Henry también es bastante estricto en ese mismo, ¿cierto?, la empresa de ArcGIS Online, en el tema de la seguridad. Además, por ejemplo, para entrar a la edición de
de esta información se necesitan las claves de la licencia. Y es una clave que, bueno, ya no sé si para un hacker puede ser difícil de. Dos preguntas. ¿Se puede trabajar sobre las diferentes posibilidades que ofrece, por ejemplo, en ese mismo mapa de riesgo? Llega un minuto a trabajar en el sentido de graficar sobre ella, planificar sobre ella, ya que esto es para toma de decisiones, o en los diferentes ámbitos, ¿se puede? Como sistema. Para intervenir la capa hoy día en el visor no, Ya. solamente se puede visualizar. Visualizar. Sí. Hay herramientas de análisis que sí se pueden generar. Ya. Se pueden medir distancias, se pueden generar perfiles, se pueden medir superficies. Cantidad de personas, cantidad de edificaciones y, Claro. y las calidades. Esa información está en la ficha de atributos y eso se puede compartir. Ya, esa es la parte. Está el botón compartir arriba a la derecha, ahí, justo no sale ahí, pero ese botón de arriba es compartir. Entonces hay información que se puede compartir. Se puede generar diapositivas y también se puede solicitar, por ejemplo, si quiere ver una diapositiva donde solamente esté encendida 2 capas. Sí. Correo, contacto, digital.com. Yo digo por lo siguiente, si tuviéramos una situación extrema en la cual estamos comprometidos toda la región, una situación que en nuestro país no va a suceder, tener el contacto con ustedes y que pudieran al COGRIP, antiguo Comité de Operación de Emergencia, el suelto, ante una necesidad de información específica relacionada con algo, de cualquiera de tus capas, tener el contacto con ustedes y poder y ustedes levantar la información para las autoridades y que ellos tengan la toma de decisiones, porque esto es extraordinariamente útil cuando uno está en una situación de emergencia y quiere información. Para tomar decisiones que deben poner información y ustedes tienen información actualizada permanente que nos permitiría saber cosas para poder tomar decisiones, asistir y todo lo que corresponde. Es que ahí sería bueno, para la emergencia, que esta información esté disponible en servidores exclusivos para ciertos organismos, para que esté disponible. Que cuando ocurren situaciones de catástrofe, muchos parten recurriendo a esta información y ahí se hace poco sostenible poder acceder, porque ahí se satura el sistema, independiente de uno coloque diferentes tipos de tecnología, siempre se satura. Por eso uno trata de aislarlo y dejarlo disponible a ciertos servicios para que ellos lo tengan disponible en forma permanente. Claro, 2 cosas. Una, sí, hasta el momento, como explicaba adelante, por el servidor donde está alojado el sitio, no hemos tenido caídas. Igual ha habido pic, evidentemente, el lanzamiento de julio, probablemente ahora también va a haber un pic. Pero el servidor y el seguimiento que hemos hecho en el servidor de los datos, el procesamiento de datos, la verdad es que hace que sea bastante estable. Por ejemplo, en una situación de emergencia, entrar a esta página para revisar no debería haber problemas mientras tenga el acceso a internet. Siempre uno piensa eso, hoy día estamos tan comunicados, pero si se corta la luz, quedamos en la prehistoria. Se rompe la fibra. Se rompe la fibra, que hay comunicaciones satelitales, todo depende del tipo de sistema que uno emplee. Tal vez no es tanto el servidor, como qué sistema emplea el organismo que quiera acceder a ese servidor. Ahora, lo otro es que nosotros podemos hacer, por ejemplo, la capa que nombraba hace un rato del servicio de tráfico, que se actualiza cada 5 minutos. Igual es una capa que está en versión beta porque como levanta información de los GPS de automóviles y de celulares, también considera el tráfico peatonal. Solamente filtra las vías, no levanta información de los celulares en una casa o en un edificio, sino que es solamente por las vías. Ese es el filtro. Pero, por ejemplo, veíamos el otro día en Concepción que el camino que está en torno al estadio de la Universidad de Concepción, un estadio de los estudiantes, digamos, donde entrena el equipo de la U de Conce, estaba en rojo porque había un partido. Entonces eran los celulares de las personas que estaban alrededor, y habitualmente está en naranja porque ahí hay gente trotando o andando en bicicleta. Pero si uno va y revisa en las calles, en el caso de Punta Arenas hemos visto también cuando se generan congestiones en algunas vías, porque lo organizan colores que van del verde, amarillo, rojo, naranja y rojo, ¿no es cierto? En cuanto lo que mide es tráfico libre, el porcentaje de tráfico libre y el de flujo libre, ¿verdad? Y esa capa hoy día no está disponible. Si nosotros lo publicamos acá, no se ve, se cae no es que se caiga, se apaga el visor. Porque esa capa requiere claves. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, pero eso también es según la demanda que exista. Y dentro del mismo servicio que tiene la publicación de este visor, que se puede generar un acceso al mismo visor, pero que tenga esa capa,
pero interno con clave. Se pueden entrar a esa capa. Mi segunda pregunta era, ¿cómo afecta el hecho de que el instrumento de gestión base de la región, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, PROT, no esté disponible ni desarrollado o actualizado, por decirlo de otra forma, a todo el proceso que decanta hasta el municipio, que es la dirección de obra, ¿no es cierto?, que se basa en un desarrollo, en una proyección de un desarrollo regional, y así trabajan todos los municipios. Y si se puede posteriormente, cuando esté listo, integrar, sin afectar lo que ya está levantado, porque si hay modificaciones, va a romper unos esquemas que ya están estructurados. O sea, yo creo que este instrumento puede servir de referencia o de análisis para la definición. Al revés, ¿no? Claro. Y después, y viceversa. O sea, después cuando esté definido y publicado, incorporarlo como capa de información también. Es útil como para que pueda ser integrado y no afecte lo que ya está desarrollado, porque van a haber decisiones de ese instrumento de gestión que es el rector de lo que viene hacia abajo, que podría afectar a lo que ya está desarrollado. O sea, el tema está en que los instrumentos de planificación territorial en Chile demandan demasiado tiempo para su desarrollo. Y cuando entran en vigencia, la gran mayoría están obsoletos. Entonces hay que empezar a modificar y modificar y modificar, ¿no es cierto? Y luego pasan otros años y la ciudad sigue su curso de forma más rápida. Entonces, un instrumento como este permite poder anticiparse a esos cambios y tomar decisiones antes. Es difícil cambiar las leyes y las normas para el diseño de los IPT, pero no imposible. Entonces, yo creo que mientras más acceso, mientras más personas accedan y se hagan parte de este proyecto, mayor utilidad va a tener. Y lo importante es que se genere retroalimentación. Porque, por ejemplo, desde el lanzamiento de julio hasta hoy llegó un solo correo al contacto@gemelodigital.com. O sea, apréndanselo para que llegue información y puedan solicitar información, sugerencias, observaciones, cómo mejorarlo. Una consulta, aquí la carta de los preocupantes no me va a quería hacer una consulta, ciertamente no entendí mucho, pero ahí yo veo solamente el río de las Minas, ¿cierto? El tema de borde que hablaba el caballero, pero también no tenemos que olvidar que no es menos que está el río de la Mano. ¿Ah? Y ese cuando sube el último, no hace como 2 minutos atrás, igual subió porque ahí tienen una terapia que se pasaba el río, literal, como se dice, pero eso le hicieron como una fundación de como un túnel para que pase el río de abajo. Pero igual eso de cierta manera, igual yo creo que igual habría que tenerlo en cuenta, porque ese es un río que en algún momento igual va a querer tomar su cauce natural. Y ese pasa por este río, pasa medio por el de la población de Riolana, cruza todo hacia abajo. Entonces también ahí tenemos que también olvidarnos que también ahí hay casas que están en perderse, ¿ah? Y que también había una casa hace como 10 años atrás, casi se desmoronó porque está en el borde también de la... Y así como hay otros cerros también que en el momento que yo creo que hubiese algún peligro, yo creo que eso también debería de repente considerar la persona que está el señor de la Unión acá, que es importante también de no enfocarnos en lo que ya tenemos presente como fueron los aluviones, pero también hay otros sectores que también están en peligro. Ahora, lo que siempre me ha llamado la atención, y esto es una observación muy personal, es que aquí en Magallanes, aquí en Punta Arenas, no tenemos una vía de escape. No tenemos ninguna vía de escape segura. Solamente no tenemos los principales, que es la carretera del aeropuerto, el lado sur-norte. Si llega algo, quedamos automáticamente cerrados, iríamos todos los andinos, y ahí queríamos un cuello de botella todos atrapados. O sea, literalmente queríamos todos atrapados en la ciudad. No se ha visto ninguna vía de escape vehicular para salir de la ciudad. Porque si se indica toda nuestra, tanto la carretera norte-sur, está en la orilla de playa, borde costero. Una subida de mar que ha tapado, quedamos atrapados por ambos lados, y por el lado del cerro, la prueba que tenemos es sector andino. Entonces no hay una vía de escape segura para la comunidad, para la comuna, de poder, en caso de emergencia, quedaríamos todos encerrados, atrapados en la ciudad de Punta Arenas. Ni para el sur, ni para el norte, ni para el cerro, ni menos para abajo. O sea, para el mar. Tenemos un lado al mar, ya.
Eso sería mi opinión, así como bien. No sé si alguien puede responder, que sí. No, no responder no, pero para no, a ver, yo el primer acercamiento que tengo, aparte del conocimiento que tengo con el relator, con el autor del proyecto, pero algunas reflexiones que se me vienen a la mente. Primero, yo creo que más que estos sistemas, más que solamente a partir de tomar datos y tomar de alguna manera una foto, decirlo en términos muy simples, lo importante es que nos permitan o nos podrían permitir prever y adelantar inversiones, y adelantar desarrollo de infraestructura. Raquel estaba denunciando una cosa que cae de cajón, que es obvia y que hace mucho rato la ciudad demanda, y que yo siento que hay falta un sueño de ciudad que tiene que ver con el desarrollo de una infraestructura como la que se tuvo en los años 90, cuando se desarrolló el anillo de circunvalación de la ciudad de Punta Arenas. Un proyecto que paradójicamente en el año 2010 se pelearon los gobiernos sucesivos de la señora Bachelet y el señor Piñera, pero un proyecto se había demorado 20 años en desarrollarse, es decir, había pasado 5 gobiernos. Entonces, estamos hablando de proyectos de Estado. Cuando se desarrolló el anillo de circunvalación, poco para explicar, fue el desarrollo completo de la costanera en la parte urbana principalmente. La parte urbana hasta hace unos años era solamente hasta el barrio, un poquito más abajo, el barrio industrial. El desarrollo de la avenida Frey, que hoy día es parte de la realidad con todos los problemas que genera, pero no estaba desarrollada. Y algunas vías, Cerro Mar o Mar Cerro, digamos, y que generaron un anillo. Este anillo rápidamente quedó colapsado. Y se necesita, digamos, no solamente como vía de cambio, sino como vía de circulación, una vía de cintura, como está en Valparaíso, o en este caso, la avenida de circunvalación, que pueda dar una alternativa de desarrollo, digamos, de movimiento en la parte poniente de la ciudad. Hay cosas paradojales. Yo vivo en el sector sur, en el kilómetro 9 sur, y si se corta el puente del río Los Ciervos, la ciudad y la comuna quedaron cortadas. O sea, la gente que vive desde el kilómetro 4,5 para el sur quedó cortada completamente. ¿Existen puentes mecanos con los que podamos reaccionar? No lo sé. Me imagino que sí. Yo estoy fuera del sistema público hace harto rato. Pero me parece que estos sistemas pueden adelantar, por ejemplo, inversión, y me llama la atención. O sea, yo no soy una persona muy conectada con la tecnología, pero lo que tú señalabas respecto de estos mapas que se generan a través de los dispositivos móviles, las encuestas origen-destino que podrían también aplicarse quizá en una capa futura con lo que tiene el Ministerio de Transporte y otros, podrían perfectamente modelar la posibilidad de que se genere infraestructura e inversión en lugares que hoy día lo demandan. Voy a dar un ejemplo. Yo vivo en el sector sur de Leñadura y me toca apreciar los días sábado y domingo cómo circula, pero por cantidad, pero impresionante de gente que sale de la comuna, que ha tomado la buena costumbre de salir al campo y que toma el sector sur de la comuna, es decir, desde el río Los Ciervos hacia el sur, Agua Fresca, Fuerte Bulnes, qué sé yo, donde se han formado parcelaciones de agrado, a pesar de que está medio complicado ese tema con el Ministerio de Agricultura, pero se ha formado ahí y es una realidad, y salen miles de euros. Miles de euros. ¿Para qué decimos? Resulta que el sector sur, que pasó de ser rural a urbano, hoy día tiene una deplorable ruta. Entonces ahí deberíamos estar ya pensando en inversiones importantes, no solo para que no se nos corte la comuna, sino para que efectivamente desde Parque María Betty al sur se renueve una ruta y un pavimento que tiene más de 40 años, que fue construido en su momento por la Dirección de Vialidad, hablándose 40 o 50 años atrás. Entonces, me parece importante que pudiera, José, voy a tratar de un poco aceptar de poner algunas reflexiones o alguna observación en base al conocimiento que uno tiene de la comuna, no solamente como usuario, sino como usuario, que tiene de alguna manera un mapa mental y sabe cómo la gente se desplaza. El tema del vehículo es sumamente importante en Punta Arenas. Punta Arenas junto con Iquique son las dos ciudades que tienen más alta tasa de motorización en Chile. Yo creo que acá estamos fácilmente ya casi en un vehículo cada 2 personas. O sea, yo creo que no está en tránsito, pero debe haber 70.000 vehículos registrados hoy día en la comuna de Punta Arenas. Entonces, el mapa mental, el mapa objetivo, que tiene que ver con lo que tú señalabas, los dispositivos móviles, las encuestas de origen-destino, que son súper importantes para cómo nos desplazamos, y eso para poder
generar fuerza para que los ministerios inversores que toman decisiones no lo hagan por capricho o porque tienen más llegada con el gobierno de turno, sino porque efectivamente son las inversiones que se requieren hacer, porque así se está desplazando la ciudad, o sea, está desplazando la gente dentro de la ciudad. Y lo último, para ya no hablar tanto, en el caso del índice de bienestar territorial creo que es súper importante, pero eso tiene que ver de alguna manera con las percepciones. Quizás una capa futura, quizás un 3.0 podría ser las inversiones que se han hecho en los últimos 20 o 25 años en materia de infraestructura en la ciudad, porque probablemente no coinciden las percepciones con las realidades. Y probablemente en algunos sectores se ha hecho mucha inversión y en otros se ha hecho muy poca. Y probablemente donde se ha hecho mucha inversión todavía la satisfacción es poca. Entonces, ha habido mucha construcción de infraestructura en los últimos 25 años en la ciudad, muchísima. Entonces, creo que es importante ahí pensar en una capa y la información está en el Ministerio de Desarrollo Social y particularmente en el gobierno regional. Y el gobierno regional no tiene esto sistematizado. Lo digo porque yo estuve ahí como consejero regional un periodo y hay que generar esto a una capa, digamos, que permita decir, mire, aquí en esta zona se ha invertido harto. Y no se dice que no se ha invertido más, pero resulta que en esta otra no se ha invertido nada. Tiene que ver con los consultorios, los CEFAM, con las juntas de vecinos que se han construido, con otros tipos de equipamiento deportivo. Entonces, yo creo que también es importante que eso se pudiera prever. Pero lo voy a tratar de ordenar por una propuesta y enviar al correo que nos hacen ganado. Gracias. Las últimas dos. Sí, estamos, ¿sí? Una sola. Ya. Te quería hacer una pregunta rápidamente de la dirección de obra. Te quería hacer una consulta. Bueno, nosotros hemos estado trabajando, digamos, en conjunto desde la primera sesión, ¿cierto? Y dentro de esa primera sesión se hicieron algunos alcances con respecto, digamos, al funcionamiento de la plataforma, que por lo que se entiende tiene una interfaz colaborativa, digamos, entre diferentes actores, tal como lo hiciste en la primera diapositiva. Pero tengo la sensación de que esa colaboración hoy día no es una obligación. Y me gustaría como que nos comentaras cómo el Estado hoy día previsualiza, digamos, la implementación de este tipo de plataformas a nivel gubernamental para de esta forma asegurar la constante retroalimentación de la plataforma. Yo lo menciono personalmente porque nosotros trabajamos hoy día en una plataforma que se llama Dom Digital, que es una plataforma netamente privada, ¿cierto? Y el contacto que nosotros tenemos como municipio con esta plataforma es súper restringido porque finalmente si nosotros pedimos, ellos nos cobran. Y así estamos trabajando, entonces hay una limitación, digamos, con respecto a lo que podemos hacer con la plataforma y cómo la plataforma, por otro lado, nos puede entregar ese insumo a nosotros para poder ir analizando. ¿Qué es lo que se está previsualizando hoy día en esa consulta? Yo creo que te lo voy a poder responder un poco más adelante, la próxima vez que venga, porque hay reuniones agendadas. Estamos agendando una reunión con la DDU en el Ministerio de Vivienda en Santiago. Esto lo hemos presentado, por ejemplo, al alcalde de Concepción. Y dijo ya, ok, ¿cómo me sumo? ¿Cómo podemos participar? Porque esto es lo que viene y este instrumento lo necesitamos. Lo presentamos al gobernador del Biobío, a tal punto que el gobernador del Biobío financió el 60% del City Lab Science Biobío, que es un proyecto de MIT, Cámara, Gobierno Regional del Biobío, 4.800 millones de pesos. Y el 60% lo financió el gobernador, y el ejemplo que han visto es el gemelo digital de Punta Arenas. En Concepción todavía no se está empezando a hacer, pero este es el primero, y han visto los beneficios que tiene. Más allá, no hemos tenido instancias de presentarlo a las autoridades del Estado. Lo tenemos agendado. Y más allá de la presentación que ustedes puedan generar, digamos, a estamentos gubernamentales, ¿tienen información con respecto a cómo el Estado finalmente, a través, digamos, de los planes de digitalización obligatorios, tratan de incorporar, digamos, este sistema? Yo lo veo. Más allá de la presentación que ustedes puedan. Lo veo, claro, es que la presentación va a poder arrojar una retroalimentación, una percepción, una impresión nuestra de cómo lo reciben. Pero lo que ha pasado con BIM, por ejemplo, la implementación BIM,
una cosa es lo que dice el papel que hay que implementar y lo otro es que realmente quien revisa o la contraparte del Estado esté preparado para poder implementarlo. Y en general en BIM el camino no ha sido fácil y todavía se está en una transición. Yo creo que la transformación digital dentro del plan que tiene Corfo, Construye 2025, transformación digital de la construcción, es lento. Hay mucha resistencia al cambio y también se requiere de tener la infraestructura adecuada. O sea, aparte de la conectividad del servidor, sí es importante, sobre todo para cuando se procesan gran cantidad de datos y la disposición que exista. Pero como el avance de la tecnología es así, es exponencial, también es más fácil poder presentarlo y entregar, o sea, y convencer de los beneficios que tiene. Esperemos que así sea. Yo quería hacer un comentario más que nada. Uno, felicitarte realmente. Creo que esto es una plataforma muy útil para poder hacer toma de decisiones para lo que se quiera hacer. O sea, tanto para construcción, comunicaciones, sistema de bienestar, pero yo creo que va muy tomado la mano que esto tal vez puede hacer tomarlo una visión más de gobierno, porque efectivamente hay muchas organizaciones acá que trabajan con sistemas particulares, que no conversan. Y eso es yo creo que el problema que tenemos, y yo cuando estuve en la parte conjunta y nos tocaba ver toma de decisiones para situaciones de catástrofe junto con el NEMI, que le iba a pasar también, que el sistema de líneas de gas, electricidad, agua, trabajan con su sistema aparte, los sistemas de gobierno también trabajan con su sistema aparte y nada conversan. Y es necesario lograr interfaz que permitan que esos sistemas conversen, que la información esté disponible para lograr tomar decisiones que permitan una mejor bienestar para la ciudadanía. Y eso es lo que yo creo que está faltando, que no están conversando los sistemas de gobierno, no están conversando la empresa privada para poder alimentar una base de datos común para que uno pueda tomar la mejor alternativa, mejorar la vía de evacuación, mejorar la conectividad, mejorar las comunicaciones, lo que sea, porque si uno tiene una base de datos común, podría permitir esto. Yo creo que eso es lo que nos está faltando y es algo que tiene que venir más de un ente superior, a nivel de gobierno, más que gobierno provincial. Sí, para cerrar y concluir a partir de su comentario, efectivamente, la Cámara lo que hace, en conjunto con nosotros, al ejecutar este proyecto, es publicarlo, dejarlo funcionando y en algún momento decir que continúe el tratado. Entonces ahí, al 2024, la idea es que ya estén las decisiones y la infraestructura adecuada para poder llevarlo adelante como un instrumento de parte del Estado. Eso es. Muchas gracias a todos. Por favor, comentarios.